Saludos, amados hermanos, ¿cómo están? En esta tarde donde estamos una vez más transmitiendo a través de estas redes sociales, transmitiendo la palabra del Señor, transmitiendo lo que el Espíritu del Señor nos ha puesto en el corazón, colaborando con la obra de Cristo, trayendo una compañía también a los hermanos que están en casa, provocando esta unión, acortando las distancias. Eso es lo que hacemos. Todo eso es conjunto, todo este conjunto de acciones es la que hacemos a través de una transmisión como la que estamos haciendo ahora. Te invitamos a que puedas compartir nuestra transmisión. Te invitamos a que los puedas compartir a través de tus redes sociales, con tus amigos, invitar a la familia, si hay alguien en casa, convocarlos ahí, ¿verdad? Convocarnos y reunirnos para honrar el nombre del Señor, para amar al Señor, para oír al Señor, para adorar juntos. Amén. Entonces en este día queremos tener un tiempo hermoso en familia, hermoso desde nuestros hogares, que se oiga el sonido del Espíritu, no solo en nuestros corazones, sino que se oiga ese sonido a través de nuestros labios. Cuando cantamos, cuando escuchamos una palabra, decimos amén. Cuando derramamos nuestro corazón ahí en casa. Amados, amadas del Señor, son bienvenidos a esta transmisión de Ministerio Horas del Tiempo. Como casa ministerial le damos la bienvenida como pastor también. Y nos unimos desde ya para honrar al Señor. Amén, inclinamos el corazón, oramos y así damos comienzo a esta transmisión, a este culto online. Amén. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por lo que nos has dado este día. Gracias por la vida que nos das. Gracias por permitirnos de alguna manera reunirnos. Nos somos convocados en un solo nombre, el nombre de Jesús. Y en ese nombre queremos darte toda gloria, honra, alabanza desde nuestros hogares. Verdaderas iglesias levantándose en nuestros hogares. Somos la iglesia de Cristo de distintos lugares, distintas regiones de Chile, también distintas naciones. Todos aquellos que se unen y que han sido partícipes, Señor, durante un tiempo de estas transmisiones que hacemos online. Padre, queremos pedirte simplemente que nos permitas adorarte en el nombre de Jesús, porque a eso venimos. Señor, a eso nos hemos acercado a través de este medio, para adorarte, para honrarte a ti. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de adorarte y de honrarte, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Somos bienaventurados porque podemos acercarnos confiadamente. Gracias. Y así, de esta manera, también preparamos el corazón para oírte a ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados del Señor, desde casa nos unimos junto a los adoradores para honrar el nombre del Señor, para cantarle a Él, para darle a Él todo honor, toda gloria y toda alabanza. Y luego inclinamos el corazón también para oír la palabra del Señor, unidos en adoración. Vengo a buscar tu rostro, te quiero ver. Mi espíritu gime delante de ti. Vengo a buscar tu rostro, te quiero ver, solo a ti. Mi espíritu gime delante de ti. Te quiero ver tal como eres, sin secreto.
escucharte, amado Señor, te quiero ver tal como eres, sin secretos entre tú y yo, y refugiarme en tus brazos y escucharte, amado Señor. Te quiero ver solo a ti. Y vengo a buscar tu rostro. Te quiero ver. Mi espíritu gime delante de ti, mi Rey. Vengo a buscar tu rostro, te quiero ver. Mi espíritu gime delante de ti, te quiero ver tal como eres, sin secretos entre tú y yo, y refugiarme
cuánto amo tu presencia. Escondido en Cristo Jesús.
corazones, en nuestra mente. Y ya nadie le dirá a su prójimo, conoce a tu Dios, porque todos le conoceremos. Este es el nuevo pacto. Ha grabado sus palabras por su Espíritu en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, graba tus palabras, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, para honrarte y hacer tu voluntad conforme a tu palabra, oh Dios, conforme a tus palabras. Tus palabras son espíritu, tus palabras son vida, que hacen arder nuestro corazón. Y todos te conocerán, y todos te conocerán.
corazón y miramos tus palabras. De todo corazón volvemos nuestra mirada eterno a lo verdadero. Tus palabras sean grabadas en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos por lo que tú eres, Señor. Te adoramos, Señor, porque has derramado tu amor por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y tus palabras son espíritu y son vida. Volvemos nuestro corazón a esta fuente de avivamiento inagotable que es por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, inclinamos todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, lo ponemos delante de ti, Señor, para que grabes por tu Espíritu tus palabras. Te amamos, Señor, te amamos con tu amor, te amamos con el amor de tu Espíritu. Santo, tú eres santo, tú eres santo, tú trasciendes todo lo que existe. Volvemos nuestro corazón a tus palabras, oh Dios, y te adoramos, exaltamos a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor por este hermoso tiempo de alabanza, este hermoso tiempo de adoración, este tiempo que hemos podido inclinar el corazón delante del Señor así de esta manera tan preciosa, ¿verdad? En adoración. Amén. Gloria al Señor por eso. Vamos a orar, vamos a la palabra del Señor, inclinamos el corazón para oír sus palabras, que es lo que deseamos también en esta tarde. Padre, venimos sedientos, hambrientos de oírte a ti. Habla con nosotros, Padre. Que tus palabras preciosas y poderosas vengan a nuestro corazón. Habla con nosotros. Graba tu palabra en nuestros corazones. Graba tu palabra, Padre. Graba tu palabra en nuestros corazones hoy. Inclinamos el corazón para oír. Permítenos siempre tener oídos para oír y un corazón para entender. Habla con nosotros hoy. Gracias, Padre. Espíritu Santo, guíanos a través de las Escrituras. Abre las Escrituras para nosotros. Abre nuestro entendimiento. Gracias, gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor entonces. Como título y una primera parte, cuando el cielo se hace tan real. Cuando el cielo se hace tan real. De eso quiero hablarte hoy. Cuando el cielo se hace tan real. Una de las cosas que considero que de pronto ignoramos, no por mero conocimiento, sino por una cuestión experiencial. Creo que muchas veces ignoramos cómo vivir en esa atmósfera celestial día a día. Creo que todos nosotros, los que estamos ahora conectados, aquellos que quizás se van a unir, los que van a oír esta transmisión, esta palabra, de seguro todos aman al Señor
y todos desean vivir en comunión con el Señor de manera permanente. Y esa comunión, por supuesto, trae sobre nosotros esa vida espiritual que solo Él nos puede dar, y la atmósfera que nos rodea se transforma en una atmósfera celestial, un lugar donde Dios está obrando constantemente, donde Dios está guiándonos. Y esto es tan maravilloso, esta vida del Espíritu es tan potente y tan maravillosa, que cuán importante es que cada uno de nosotros no solo lo anhele, sino también pueda comprender el deseo de Dios y el cómo Dios quiere que nosotros vivamos y entremos en esta vida que Él nos ha regalado por Cristo Jesús. Acompáñeme al libro de Lucas. Vamos a tomar hoy el libro de Lucas, 2 capítulos del libro de Lucas. Cuando el cielo se hace tan real. Vamos a hacer una introducción antes de ir a la primera parte de este mensaje. Cuando el cielo se hace tan real. Lucas capítulo 11. Vamos a poner este principio como comienzo para este día donde exhortamos, trazamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, verso 1 y verso 2. Lucas capítulo 11, solo verso 1 y verso 2. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, el Señor responde: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, quiero destacar algo muy importante y particular en las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo. La palabra cielo se repite 2 veces en la primera expresión de Cristo hacia sus discípulos de cómo ellos debían orar. La palabra cielo se repite 2 veces en esta indicación, en esta enseñanza del Señor a sus discípulos, para que ellos también aprendan cómo orar. Y Él dice esto: Padre que estás en los cielos, que se haga tu voluntad como en el cielo. Así que esta frase ciertamente describe la intención del Señor en que sus discípulos conozcan cómo se hace su voluntad en un lugar como en el cielo, en un lugar como este, el cielo. Y eso habría que replicarlo en la tierra. Ellos debían conocer cómo se hace la voluntad de Dios en aquel lugar, ese lugar, el cielo. Y aquello que ellos iban a conocer ahí fuera replicado en la tierra. Es decir, literalmente, que ellos anhelen el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque escuche, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? La palabra cielo, en esta expresión de Lucas, la palabra cielo, alude a varias cosas, pero 3 en particular que son muy importantes. La primera de ellas es el firmamento. ¿Qué es el firmamento? El cielo estrellado donde está el sol, la luna, las estrellas. Lo primero que habla cuando se refiere al cielo de manera plural o singular, como se hace en el cielo, Padre que estás en los cielos, es la misma palabra, es la misma expresión, y da lugar o indica, hace referencia al firmamento, ese cielo estrellado. Lo segundo hace referencia al cielo inferior, debajo del firmamento, es decir, el aire, la atmósfera, lo que nosotros vemos como cielo, ¿verdad? Este espacio que hay entre el firmamento y nosotros, el aire, la atmósfera. También se describe cielo de esta manera, ocupando estas palabras, el cielo inferior. Y lo tercero,
hace alusión al cielo superior. Esta palabra también hace alusión al cielo superior, es decir, más allá del firmamento, más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá de la luna, más allá del cielo estrellado, más allá del firmamento. El cielo como morada de Dios, donde Dios habita. He ahí el cielo, la habitación de Dios, donde Dios habita. Así que cuando Lucas ocupa esta palabra para describir lo que el Señor está diciendo o enseñando a sus discípulos, Él está claramente enfocándose en el cielo superior, en el lugar donde Dios habita, más allá del firmamento. No está hablando del aire ni de la atmósfera, no está hablando del cielo estrellado, está hablando del lugar de la habitación de Dios. Porque el Señor está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ese reino que está ahí en el cielo, y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Ese es el anhelo de Dios, que el cielo se haga real en nosotros. Ese es el anhelo de Dios. Así comienza Dios indicando a sus discípulos el cómo orar. Oren para que el cielo se haga real en ustedes. Así que partimos a este tema, cuando el cielo se hace tan real. Y la primera parte, hablaremos hoy del gozo de la salvación. Primera parte, el gozo de la salvación. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 15. Avance unos capítulos conmigo. Lucas capítulo 15. Todo el capítulo 15. Hay 3 parábolas. Vamos a leer 2 de ellas. La tercera quizás profundizaremos un poco más. 2 parábolas. Lucas capítulo 15. Dice así: se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá, escuche, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Escuche, dice esto: así habrá más gozo en el cielo. Verso 8, otra parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas dos parábolas están mostrándonos algo. El mismo final. Esta parábola, junto con la parábola del hijo pródigo que ya veremos, tienen algo en particular. Todas tienen el mismo final. ¿Cuál es el final? Que encontraron aquello que se había perdido, y eso produjo un gran gozo. En todas ellas se habla de aquello que se perdió y el gozo producido por haberlo encontrado. Estas 2 parábolas, más la parábola del hijo pródigo que la mayoría de ustedes conoce, tienen esto en común: el mismo final, el gozo. El gozo. Las primeras 2 parábolas describen el gozo de aquel que halla lo que había perdido, pero la tercera parábola, la parábola del hijo pródigo, nos presenta un escenario más completo del que acabamos de leer. Tienen las 3 el mismo final, el gozo.
un ambiente, un estado de gozo por encontrar aquello que se había perdido. Pero la parábola del hijo pródigo tiene un escenario mucho más completo, porque añade a la historia lo que produjo ese gozo como estado final. El final de las tres parábolas es el gozo. Y el gozo dice esto: gozo en el cielo, gozo delante de los ángeles de Dios. Hay una descripción de lo que ocurre en el cielo cuando se encuentra aquello que se había perdido. Hay una descripción de lo que ocurre. Y recuerde, la voluntad del Señor, que aquello que ocurre en el cielo sea replicado en la tierra. Así que quiero que mire conmigo la parábola del hijo pródigo. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando su padre aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A diferencia de las 2 parábolas anteriores, la oveja perdida y la moneda perdida, o el dracma que se había perdido, la parábola del hijo pródigo añade este escenario más completo para poder comprender lo que produjo ese gozo final que se oye en las 3 parábolas, ese gozo final que se oye en el cielo, ese gozo final que se experimenta en el cielo, que los ángeles de Dios experimentan por haber encontrado aquello que se había perdido. 2 cosas añade la parábola del hijo pródigo. La primera de ellas es la conversión del hijo como señal de un verdadero arrepentimiento. Eso es lo primero que añade la parábola del hijo pródigo. La conversión del hijo como señal de un verdadero arrepentimiento. El verso 17 dice que el hijo, volviendo en sí, regresando ya desde su corazón hacia la casa del padre, volviendo desde su corazón, volviendo en sí, entendió esto: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí me encuentro en esta condición. En un momento su corazón comenzó a volver. Su corazón comenzó a ser atraído, comenzó a volver hacia la casa del padre. Volviendo en sí, recordó lo que era la casa de su padre, haciendo este ejemplo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Eso es lo primero que añade la parábola del hijo pródigo, diferente a las otras parábolas, la conversión del hijo como señal de un verdadero arrepentimiento. Lo segundo que añade es la misericordia del Padre como fuente de restauración. Es lo segundo que añade esta parábola: la misericordia del Padre como fuente de restauración. Dice que cuando aún estaba lejos lo vio su padre, verso 20, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo segundo que nos muestra esta parábola, que añade esta parábola, esto que está intermedio entre aquello que se había perdido y el gozo final.
el arrepentimiento de su hijo, la conversión de su hijo como un verdadero arrepentimiento, y la misericordia del Padre como la fuente de la restauración, como la fuente de restauración. El gozo siguió siendo el resultado final de recuperar lo que se había perdido. Pero escuche, qué maravilloso es conocer lo que permite llegar a ese gozo, tanto en la parábola del hijo pródigo, como en la parábola de la oveja perdida, como en la parábola de la moneda perdida. El final es el gozo, pero qué hermoso es conocer cómo se llegó a ese gozo, cómo se llegó a ese estado de gozo, el cual nos describe en estas tres parábolas. Ahora escuche, el punto que une estas tres parábolas, aparte del final, del gozo final, el punto que une estas tres parábolas es que aquello que se había perdido se desea recuperar. Eso es lo que los une. Es que se desea recuperar aquello que se había perdido. Eso es lo que une también estas tres parábolas. La oveja perdida, va el pastor a buscar aquella oveja que se le perdió. Aquella mujer busca aquella dracma que se había perdido, y ahí hay una recuperación de aquello que se había perdido. Escuche, pero en esa condición de perdido, que las tres parábolas la ocupan, en la parábola del hijo pródigo se añade una palabra más para describir la condición del hijo. No solamente dice que el hijo estaba perdido, el padre dice esto en el verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra perdido también se encuentra en esta parábola del hijo pródigo, pero se añade una palabra más para describir la condición, el estado en que estaba el hijo. Dice que estaba muerto. Este era su estado: estaba muerto, estaba perdido. A diferencia de la oveja, a diferencia de la moneda perdida, la condición del hijo es que estaba muerto. Por eso el escenario que nos describe, que nos relata, que nos muestra la parábola del hijo pródigo nos puede dar a conocer lo que lleva, lo que produce este verdadero gozo. Ahora escuche, definamos estas palabras. Las palabras que describen el estado del hijo pródigo. Se ocupa la palabra perdido. Esta palabra se traduce como aquello que se ha extraviado. Perdido, aquello que se ha extraviado. Es semejante a la oveja perdida, a la moneda perdida, aquello que se ha extraviado. Pero también se traduce como destruir, causar que muera de manera progresiva, es decir, ser llevado a la muerte. Eso significa también la palabra perdido. No solamente algo que se ha extraviado, sino también algo que se está destruyendo, que está muriendo de manera progresiva, está siendo llevado a la muerte. Eso es lo que está diciendo, que el hijo estaba siendo llevado a la muerte. Y además dice que el hijo muerto era. La palabra muerto, esta palabra necros, de manera literal habla de un cadáver o un cuerpo muerto. Pero como adjetivo significa alguien dado por muerto, es decir, sin esperanza de vida. El hijo fue llevado hacia la muerte y dice, él estaba muerto, no había esperanza de vida. Eso es lo que está diciendo. Mi hijo, al apartarse, al extraviarse, estaba siendo llevado a la muerte y por ende no había esperanza de vida. Estaba muerto, no había esperanza de vida. Y es aquí entonces donde vemos el primer punto. Recuerda el primer punto del cual hablamos. El primer punto, la conversión del hijo como señal de un verdadero arrepentimiento. Las cosas que añade esta parábola del hijo pródigo. Es aquí donde vemos el primer punto, la conversión del hijo como señal de un verdadero arrepentimiento. El hijo reconoció su estado y eso lo llevó a volver. El hijo miró su estado, reconoció su estado de muerte, reconoció su estado y eso hizo que volviera en sí. Eso hizo que decidiera volver. Eso hizo que su corazón fuera impulsado a volver.
Es aquí donde vemos entonces el primer estado. Y en su encuentro con el Padre, cuando regresa a casa, vemos el segundo punto añadido en esta parábola: la misericordia del Padre como fuente de restauración. El Padre, cuando lo ve regresar, el Padre entonces hace esta declaración: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire, esta declaración es tremendamente poderosa. La declaración del verso 24 dice esto: porque mi hijo muerto era y ha revivido. La palabra revivido significa que ha recuperado la vida. Mi hijo al volver ha recuperado la vida. Lejos de mí estaba siendo llevado a la muerte, pero como está volviendo, como ha vuelto, ha recuperado la vida. Es decir, el Padre está mostrándole esto: la vida del hijo está en casa. La vida del hijo está ahí en casa junto a él. Lejos de él es un camino de muerte. Y dice: se había perdido y es hallado. Ser hallado habla de obtener. Significa que fue encontrado, es hallado. El Padre obtuvo de vuelta a su hijo. El Padre lo obtuvo completamente, absolutamente. Ha vuelto a la vida y hoy tiene de vuelta a su hijo. Es hallado. Esta es la declaración del Padre: porque mi hijo muerto era y ha revivido, ha vuelto a la vida, ha recuperado la vida, se había perdido y es hallado, ha sido obtenido de vuelta. Ahora siga leyendo el verso 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta parábola, la descripción o las palabras del hijo, del hermano de aquel joven que está regresando a casa, estas palabras no están hablando específicamente acerca del amor del padre. Nunca estuvo en juego el amor del padre para con sus hijos. No es lo que el otro hijo realmente está declarando o lo que está, reclamando. No es acerca del amor, sino más bien cómo el padre ha actuado con su hermano, cómo él ha tenido misericordia de su hermano, que llegó en una condición donde ha perdido, dice que ha consumido sus bienes con rameras, donde ha perdido todo aquello que le correspondía, y de pronto el padre lo recibe de vuelta y hace una fiesta y se goza con él. El otro hijo no entiende la condición de su hermano, no entiende cómo la misericordia del padre lo está sacando de una condición y llevándolo a una condición original, en la condición donde antes se encontraba. Él no está viendo lo que el padre está viendo. Este hermano no está viendo eso. No está poniendo en juego el amor del padre, sino la acción del padre. Es que escuche, nunca estuvo en juego el amor de Dios para con la humanidad. Desde Adán, desde el pecado de Adán, Dios siempre ha amado a la humanidad. Dios siempre ha amado a los hombres. Dios siempre ha amado su creación. Nunca ha estado en juego el amor de Dios para con nosotros. Pero hay algo que a veces no se comprende muy bien. No se comprende la misericordia del Padre para con aquellos que vuelven, por aquellos que son traídos, por aquellos que son salvos. Y lo que ocurre con sus vidas, este gozo que se manifiesta, este gozo que ocurre
en los cielos, este gozo que ocurre delante de los ángeles de Dios, este gozo que el Padre está describiendo aquí a través de esta parábola, la parábola del hijo pródigo, donde el Padre se está gozando con sus amigos porque ha recuperado, porque su hijo ha revivido, porque ha vuelto a la vida. Esto describe el estado de muchas personas que se encuentran, en las cuales se encuentran hoy. Un estado de muerte, un camino hacia la muerte, un estado de muerte, un estado de estar sin esperanza. Y nos describe cómo aquellos que son tomados, que son atraídos, los trajeron porque los fueron a buscar, donde hay una búsqueda constante para traer de regreso a aquellos que se habían perdido. Cuando Juan habla acerca del amor de Dios, nos describe el por qué Cristo vino. Dice que por causa del amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor produjo esta acción de misericordia. La misericordia nos alcanzó. ¿Qué es la misericordia? El Padre dando a su Hijo, tomando nuestro lugar, y el Hijo en Él dándonos el lugar, un lugar delante del Padre como hijos. Ahora escuche, existe un problema con aquellos que están perdidos. Existe un problema cuando hay gente que reconoce que está perdida. Hay gente que reconoce que su estado es un estado de muerte. Su estado es un estado donde no hay verdadera vida. Un estado de perdición, donde aquello que el mundo puede darle no va a saciar jamás todo su sed, porque algo realmente falta, la verdadera vida. Pero existe un problema con aquellos que están perdidos. Existe un problema dividido en dos partes. El primero de ellos es que quieren volver y restaurar su condición con sus propias fuerzas. El hijo pródigo quería volver a casa y demostrarle a su padre que ahora sí él iba a hacer las cosas bien. Él comenzó a apartarse del padre, y en esta condición, en este camino de muerte, en este camino donde no hay esperanza, el hijo vuelve en sí, pero él quiere volver y restaurar su condición con sus propias fuerzas. Él quiere demostrarle: Padre, tómame como uno de tus jornaleros. Déjame demostrarte que haré las cosas bien esta vez. Déjame demostrarte, déjame prometerte que esta vez sí haré las cosas bien. Quiero volver y demostrarte que esta vez actuaré como debo actuar. Me comportaré como un verdadero hijo. Esta vez sí lo haré. Él quiere volver y restaurar su condición. ¿Cuál es su condición? Él viene con harapos. Él viene con sus ropas sucias, destruidas, sin calzado. Él viene en un estado de muerte, en un estado de angustia, en un estado, escuche, de desolación, en un estado tan trágico. Cuán impactante tiene que haber sido para el padre ver su condición. Pero es que el padre sabía que lejos de él lo que le esperaba al hijo era muerte, era destrucción. Pero este hijo quiere volver y restaurar su condición con sus propias fuerzas. Ese es uno de los problemas con aquellos que están perdidos. Y lo segundo es que su condición no les permite recibir el amor del Padre. Dice que el padre fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello, se echó ahí sobre él, se echó sobre su cuello y lo besó. Pero el hijo ahí, teniendo el abrazo del padre, el padre estaba ahí sobre él, abrazándolo, besándolo. El padre estaba expresándole su amor. Pero el hijo no podía recibir este amor, su condición no le permitía recibir el amor del padre. Su condición es tan fuerte que no le permite recibir aquel amor en esa condición. Por eso lo primero que el hijo intenta es restaurar su condición, pero lo quiere hacer con sus propias fuerzas. Muchas personas que viven constantemente en un estado de fracaso en cuanto a la vida de Dios, constantemente en un estado de fracaso en cuanto a hacer la voluntad de Dios. El Padre quiere, escuche, el Padre quiere que hagas su voluntad como se hace en el cielo, pero tienes que comprender un principio: lo que ocurre en el cielo
Para comprender lo que ocurre en el cielo tienes que ser acercado al cielo. Y hay una forma en que el Padre te ha acercado al cielo a través de su Hijo. El Padre te ha recibido. El Padre te ha aceptado a través de su Hijo. Muchas personas, por causa de esto, de que ellos mismos quieren restaurar su condición, restaurar su relación con Dios con sus propias fuerzas, no logran recibir el amor del Padre y experimentar aquello que el Padre experimentó, aquello que el pastor experimentó cuando recuperó su oveja, aquello que la mujer experimentó cuando recuperó aquella moneda perdida, el gozo. Estas personas, por causa de este conflicto en su corazón, no logran contemplar el gozo de haber sido hallado, el gozo de haber vuelto a la vida, el gozo de Dios. No logran contemplar el gozo de estar en la presencia de Dios. Viven en un continuo estado de miseria, en un continuo estado de calamidad. No logran contemplar el gozo que ocurre en el cielo, el gozo que ocurre delante de los ángeles, el gozo de Dios. No logran contemplarlo. La palabra gozo se traduce también como alegría, deleite, júbilo. Y él dice esto como en el cielo. Delante de los ángeles de Dios, gozo en el cielo, gozo delante de los ángeles de Dios. Hay en Lucas capítulo 15, verso 7 y el verso 10. Y mire la invitación, hay una invitación tremenda. El verso 6, capítulo 15 de Lucas, verso 6 dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo. El verso 9 se escucha otra vez esta frase: cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo. El Padre está invitando a su Hijo para que se regocijen. Invitó a sus consiervos, invitó a sus siervos para que se regocijen, para que hagan fiesta, júbilo, porque este hijo ha regresado. El hermano no lo entiende. No comprende cómo el Padre está trasladando a través de la misericordia, trasladando a su hijo de un estado de muerte a un estado de vida. Es la misericordia del Padre la que está haciendo esto. Y el hijo que está perdido no recibe el gozo de la salvación, porque él quiere restaurar su estado, su condición con sus propias fuerzas. Por lo tanto, su condición no le permite recibir el amor del Padre. Pero él dice: gozaos conmigo. Eso es lo que el Padre está diciendo: gozaos conmigo. Déjame leerte algo, me parece interesante. Me gustaría compartir una historia. No es mía, es una historia de un predicador conocido como el apóstol de avivamiento. Su nombre es Carlos Fine. Este hombre se relata su conversión y se describe de esta manera. Escuche. Cuenta Fine en su autografía que un domingo de 1821 resolvió arreglar su situación con Dios. Había decidido encontrar la salvación de su alma. Quiso orar en su oficina, pero no pudo, a pesar de haber tapado el agujero de la cerradura. En los últimos días se avergonzaba de que alguien lo encontrara leyendo la Biblia, a pesar de que antes no era así. Pasaron el lunes y martes sin que pudiera orar, y su corazón lo quemaba con una necesidad tan grande y apremiante que se empezó a sentir desesperado. 3 días desde el domingo intentando arreglar su situación con Dios. El miércoles, mientras iba a su oficina, le fue revelado que Cristo había hecho todo el sacrificio por él, y dijo en su interior: lo aceptaré hoy y me esforzaré hasta morir. Se dirigió al bosque para orar y prometió: entregaré a Dios hoy mi corazón y no saldré de aquí. Sin embargo, no pudo orar. Estaba tan desesperado que sintió que su corazón estaba muerto y Dios lo había abandonado. Sentía el peso de sus pecados tan infinito que empezó a desfallecer.
Cuando intentaba orar, se detenía pensando que alguien pudiera estar cerca y oírlo. Escuche, quizás esta historia, tanto como la historia del hijo pródigo, describen el estado de muchos cristianos, quizás de muchos de nosotros, que cuando intentamos mantener esa comunión con Dios, cuando intentamos restaurar, si hemos fallado, si nos hemos apartado, si hemos tomado un camino de muerte, un camino de destrucción, no sabemos, de pronto queremos volver, sabemos que no hay vida fuera de Dios, sabemos que no hay nada fuera de Él y queremos volver a su presencia, queremos volver a Él. Pero muchos intentan volver y restaurar su condición con sus propias fuerzas. Ellos no logran ver el amor de Dios, la misericordia de Dios, no logran ver el amor del Padre derramándose sobre ellos, no logran recibirlo. Intentan a través de las promesas, como el hijo pródigo: tómame como uno de tus jornaleros, Padre, te voy a servir, voy a serte fiel, perdona mis pecados, pero desde hoy en adelante yo seré fiel, desde hoy en adelante voy a servirte de verdad, desde hoy en adelante prometo orar, buscar tu rostro, prometo servirte, prometo abrir mi corazón a tus palabras. Y hay promesas que muchas veces son promesas vacías, que lo único que hacen es demostrar más y más y más nuestra condición. Así como le pasó a este predicador. Ahora escuche, de repente, mientras él estaba en esta condición, le fue revelado que era su orgullo lo que lo detenía, y gritó: vaya, un vil pecador como yo se avergüenza de que otro pecador como yo me encuentre de rodillas reconciliándome con mi Dios. Fue cuando empezó a orar sin saber cuánto tiempo, y le prometió a Dios que si se convertía iba a predicar el evangelio. Este hombre en un momento entendió algo, que lo que no le permitía a él encontrarse con Dios y que su estado fuera mudado y comenzara una comunión profunda con Dios y permanente, era que él quería restaurar esa relación con sus propias fuerzas y con sus promesas, hasta que le fue revelado que es su orgullo lo que le permitió, lo que le impedía, entrar en esta restauración, hasta que le entendió: cómo me avergüenza a mí que una persona pecadora vea a otro pecador orando. Si es mi estado el que necesita ser cambiado. Reconoció su estado, y desde aquel día su oración fue diferente. Quiero tomar este ejemplo con el ejemplo de uno de los hombres que Dios usó en el antiguo pacto, trascendental para la historia y el pueblo de Israel. Me refiero al rey David, a David. El libro de Salmos capítulo 51 describe una oración hermosa, honesta, de David para Dios. Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, de reconocer su estado siendo confrontado por el profeta Natán, David eleva esta oración delante de Dios. Dice esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12, cuán importante es esto: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Es que escuche, hay algo que se produce, hay algo que emana de Dios y que nos alcanza.
nos alcanza tanto como se hace en el cielo, se comienza también a hacer aquí en nosotros, alrededor de nosotros en la tierra. Es el gozo de Dios que produce el que Él nos haya salvado, el gozo que produce el que un pecador se arrepienta. Cuán poderoso es esto, el gozo que produce en el corazón de Dios el que un pecador se arrepienta, el gozo que hay en los cielos, el júbilo, la alegría que hay en el cielo, en la morada de Dios. Y cuando Dios entonces está diciendo que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí también en la tierra, lo primero que tienes que comprender es que la forma en que Dios te acerca al cielo, la forma en que el cielo viene a ti, es a través de esta experiencia de gozo, el gozo de la salvación. Por eso David está diciendo esto: vuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando tu Espíritu está en mí, hay gozo, porque que tu Espíritu esté en mí es una señal de que el Padre me ha vuelto a la vida, de que el Padre me ha encontrado, de que el Padre me ha abrazado con misericordia y su amor me rodea. El gozo de Dios está sobre mí, porque su presencia está en mí, porque su Espíritu está en mí, porque Él a través de su Hijo me ha salvado. Cuán poderoso es esto, amados hermanos. El cielo comienza a hacerse real en nosotros a través del gozo de la salvación. Como pecadores hemos sido acercados a Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche, la salvación es solo para aquellos que están muertos. La misericordia solo se derrama sobre aquellos que están perdidos. La salvación produce una conciencia de la realidad del cielo. Si tu condición es esta, si tu condición es que estás muerto, si tu condición es que estás perdido, es que tus obras te están alejando de Dios y tus obras te están llevando a caminos de muerte y de destrucción en tu vida, en tu familia, tu matrimonio, tu casa, y no logras contemplar esto, entonces es necesario que vuelvas, pero que comprendas que no puedes restaurar tu condición con tus fuerzas, que hay algo que ocurre en medio de eso. Hay algo que ocurre en medio de inclinar el corazón hacia Dios. Cuando vuelves a Dios, cuando inclinas tu corazón a Él, hay algo que ocurre, se llama misericordia. La misericordia del Padre como fuente de restauración. El arrepentimiento genuino del Hijo produce que Él vuelva, pero es la misericordia del Padre la que lo restaura. Escuche, no es el que estés arrepentido lo que te restaura, es la misericordia del Padre la que te restaura, la que pone anillo en tu dedo, la que restaura tus vestidos, la que restaura y pone calzados en tus pies, es la misericordia del Padre. Y cuando la misericordia del Padre viene a tu vida, hay algo que comienza a ocurrir, que ocurre en el cielo y también ocurre en tu vida y en la tierra. Es el gozo de Dios inundándolo todo. Hay júbilo, hay gozo, hay adoración, hay alabanza hacia Él, porque la salvación ha venido, porque la salvación ha llegado. El libro de Romanos capítulo 14 verso 17 dice esto: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amados hermanos y hermanas, cuando el gozo, escuche, cuando el gozo de la salvación comienza a llenar tu ser, comienzas a ser consciente del cielo, porque la relación, la comunión, escuche, que el Padre te ha regalado, la comunión que el Padre te ha regalado con Él, aleluya, amados, ha comenzado con el gozo del Padre llenándolo todo. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque muchos cristianos viven lejos del gozo de Dios. Desean hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, así hacerla también en la tierra.
pero no reconocen el comienzo de la manifestación de la vida de Dios, que es su voluntad sobre el hombre. No reconocen el comienzo. El comienzo se llama el gozo del Padre, el gozo de la salvación, el gozo de la salvación. Nos gozamos porque Él nos ha restaurado, nos gozamos porque Él ha tenido misericordia. Venimos a Él arrepentidos y nos encontramos con su misericordia abrazándonos y su amor rodeándonos completamente, cubriéndonos con amor y misericordia. Sentimos el abrazo, el beso del Padre. Escuche, el beso en la Escritura es una señal de pacto. Por eso cuando celebramos un matrimonio, lo sellamos con un beso, porque el beso en la Escritura es señal de pacto. Por eso cuando Jesús ve a Judas que viene a él y lo besa, le dice: Judas, ¿con un beso me entregas? Judas, ¿con una señal de pacto me entregas? Judas, ¿con una señal de pacto me estás entregando? Por eso el Padre, cuando lo ve, habíamos perdido por un momento la señal, pero seguimos en este ambiente del Espíritu, en este ambiente donde inclinamos el corazón delante del Señor, donde inclinamos el corazón delante de Él. Seguimos inclinando el corazón delante del Señor. Él es bueno, su misericordia es para siempre. ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu estado? ¿Es un estado de muerte? ¿Cuál es tu estado? ¿Es un estado de inseguridad? ¿Cuál es tu estado? ¿O es un estado de gozo donde el cielo se comienza a ser real? Donde aquello que ocurre en el cielo comienza a llenar también la tierra, tu vida, tu corazón, tu familia. Vamos, ahí donde estás. Si puedes, donde estás ahí, levanta tus manos al Señor y adóralo a Él. Honra al Señor con tus palabras. Que haya júbilo delante de Él. Que haya gozo en el corazón de los hijos que han sido restaurados por su misericordia. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, precioso Señor. Ahí donde estás, si estás en casa con toda tu familia, levanta tus manos al cielo y dale gracias a Él. Deja que el amor del Padre, deja que el amor del Padre te inunde. ¿Cuántos hijos llevan quizás años sin comprenderlo, sin entenderlo, sin poder disfrutar, sin poder recibir el amor del Padre en su vida, y que el gozo comienza a llenar sus corazones? El gozo de Dios, que haya júbilo en tu corazón. ¿Hace cuánto que no cantas? ¿Hace cuánto que no le adoras? ¿Hace cuánto que no levantas tus manos y le das gracias, sintiéndote en casa, sintiéndote de vuelta, sintiendo que entre tú y el Padre está todo saldado? Gracias por tu misericordia, gracias por el Señor Jesús, gracias por nuestro Señor que murió en la cruz. La acción de misericordia fue ahí en el madero. Lo miramos a Él, miramos al Señor,
Miramos al Señor para ser salvos, lo miramos a Él, miramos al Señor para ser salvos. Isaías 45, verso 22. Isaías 45, verso 22 dice esto: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Mirad a mí, ser salvo. No te mires a ti, no mires tus obras, no mires lo que has hecho. Mira la obra de Dios, míralo a Él ahí en la cruz. Mira la cruz de Jesús. Mira la cruz de Jesús, que es el camino de restauración, ese camino de misericordia. Mira la cruz de Jesús, porque por causa de la cruz de Jesús, por causa de la cruz de Jesús, el Padre te ha abrazado con amor. La cruz de Jesús, escuche, sus brazos extendidos son el abrazo del Padre para con aquellos que se acercan a Él, por aquellos que han sido atraídos a Él. La cruz de Jesús es el abrazo del Padre para aquellos que han sido atraídos hacia Él. Aleluya. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. El gozo que hay en el cielo. El júbilo que hay en el cielo delante de los ángeles de Dios. El gozo que hay en el cielo es el mismo gozo que hay aquí en la tierra. Es el mismo gozo que hay aquí entre los hijos de Dios. Estamos juntamente con el Padre regocijándonos. Hemos sido llamados, hemos sido acercados para el deleite del Padre. Nuestro gozo es el gozo del Padre. Aleluya. Precioso Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos a ti. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Tu Espíritu está en nosotros. Hay gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Santo, 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 santo. Hay gozo en el Espíritu Santo. Hay gozo en el Espíritu Santo. Precioso Señor. La misma misericordia es la misericordia que sana, que trae libertad, que restaura. Por eso hablamos esta palabra sobre Adolfo Salgado, Inés Cubillos, Javier Marchal. La misma misericordia es la misericordia que sana a los enfermos, que liberta a los cautivos. Es la misma misericordia, la misma que salva, es la misma que sana, que da vida. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos. De pronto, escucha, de pronto, lo que ocurre en el cielo comienza a ocurrir en nuestro corazón. Y el cielo se comienza a hacer tan real. Y el cielo se comienza a hacer tan real. Cuando el cielo es tan real, experimentamos el gozo de su salvación. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor. Que tu presencia siga llenándolo todo ahí en casa.
con mis hermanos, hermanas, aquellos que están unidos a esta transmisión. Las familias que se reúnen para oír, que el gozo siga inundando todo, que tu presencia siga llenándolo todo. Tú eres nuestro gozo, Señor. Tu presencia es nuestro gozo. Tu gozo es nuestro gozo. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Amada familia en Cristo, reciban un fuerte abrazo. No quiero añadir nada más. Reciban un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo para oír una vez más la palabra del Señor. Que el gozo de Dios comienza a ser una marca potente en tu vida, en la vida de aquellos que han sido salvos por Él. Que tengas una linda noche y nos vemos el domingo a las 20 horas. Bendiciones, mis amados.